Hola, ¿qué tal, maestros, maestras? Bienvenidos a su canal Ateneo Educativo. Les habla su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley, y pues me da mucho gusto volverlos a ver. En esta ocasión estamos ya abordando los contenidos a trabajar en la sesión, en la octava sesión de Consejo Técnico a celebrarse este 28 de junio. Y como parte de los contenidos que se van a abordar en la guía, hay un apartado relacionado con la apropiación del Plan de Estudios 2022, es decir, la manera en la que las y los docentes se han apropiado, han intervenido, han conocido, han trabajado este plan de estudios a lo largo de este ciclo escolar 2023-2024. Entonces, pues en esta ocasión este video tiene esa intención, hacer una reflexión acerca de los principales elementos pedagógicos que le dan sentido a esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Así es que quédate, maestro, maestra, bienvenido, bienvenida y comenzamos. Pues bien, maestros, maestras, estamos observando aquí en pantalla este título que nos habla acerca de la apropiación e implementación del Plan de Estudios 2022, la nueva escuela mexicana. Si recordamos, maestros, este ciclo escolar que estamos por concluir, pues es el primer ciclo en el que abordamos de manera completa esta nueva visión de la educación llamada la nueva escuela mexicana. Entonces, el presente video está relacionado con un momento de nuestra guía para la octava sesión de Consejo Técnico donde se nos invita a hacer una reflexión acerca de qué manera nuestros colectivos, de qué manera nuestros compañeros docentes, de qué manera nosotros mismos nos hemos apropiado, hemos conocido, hemos implementado el Plan de Estudios 2022 y las dificultades que ello implica al introducir un nuevo modelo, una nueva metodología, una nueva forma de trabajo en el marco, pues, de lo que se conoce como la escuela mexicana. Entonces, pues ahí está, esa es la intención de este video y vamos a comenzar. Tenemos pues lo que se conoce como el tramado pedagógico de la nueva escuela mexicana. Yo diría los 4 puntos fundamentales para entender esta propuesta, los 4 puntos torales en los que consiste esta propuesta llamada la nueva escuela mexicana. Y cuando nosotros hablamos de la nueva escuela mexicana, pues debemos de visualizar estos 4 puntos que están ahí en tu pantalla. El primero tiene que ver con el programa sintético y lo que se conoce como el programa analítico. El segundo punto tiene que ver con la integración curricular. El tercer punto tiene que ver con el trabajo por proyectos y el cuarto punto tiene que ver con los libros, el uso de los libros de texto en el marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, digámoslo así, que esta diapositiva nos muestra la temática que vamos a abordar en este video. Antes de avanzar, quiero puntualizarte, maestro, maestra, si tú no conoces el contenido de nuestro canal Ateneo Educativo en YouTube, te invito a que te metas a la plataforma de YouTube, busques nuestro canal Ateneo Educativo y de alguna manera busques en las playlists y tú vas a encontrar de cada uno de estos puntos, maestro, vas a encontrar una serie de tutoriales que tienen la misión de abordar estos contenidos. Tenemos toda una serie de 4 o 5 videos donde tú vas a poder comprender y poder hacer un ejercicio acerca de cómo se estructura a partir del programa sintético, cómo se estructura un plan analítico. También vamos a hablar acerca de la integración curricular. Tenemos material en ese sentido. Asimismo, tenemos
una serie que nos habla acerca de las metodologías sociocríticas, el trabajo por proyectos y bueno, también una serie que tiene que ver con los libros de texto y las metodologías que se implementan. Entonces te invito a que conozcas nuestro canal de YouTube, que de alguna forma navegues ahí y veas todo el material que tenemos disponible relacionado directamente con estos 4 puntos. Entonces, pues tenemos lo relativo al programa sintético y al programa analítico. La intención, maestros, es aquí hacer una revisión acerca de estos conceptos que nos dan la pauta para el trabajo en el marco de la nueva escuela mexicana. El programa sintético constituye el punto de partida desde el cual cada colectivo docente toma decisiones para el diseño de los programas analíticos. El programa sintético es entonces los contenidos que el gobierno, a partir de la reforma conocida como la nueva escuela mexicana, nos entrega. Es el programa formal, oficial, que nosotros debemos de atender. Pero es muy interesante aquí subrayar lo siguiente. El programa sintético no es un documento en el que se pretenda aplicar estos contenidos de manera uniforme, de manera homogénea, de manera estandarizada en todo el país, sino que efectivamente estos son los contenidos, vamos a decirlo así, base. Son los contenidos fundamentales, son los contenidos que nos dan como inicio o como punto de partida para lo que va a ser el programa analítico. El programa sintético entonces nos da pie a realizar, a organizar, a planificar lo que conocemos como el programa analítico. Y el programa analítico es el resultado de todo un proceso en el que la escuela, en el que cada colectivo, a partir de diferentes problemáticas, va a tratar de encontrar contenidos y PDAs que de alguna forma van a responder a la necesidad que se está presentando en las escuelas. Entonces, tenemos pues por un lado, quiero enfatizar, el programa sintético es entonces la base de contenidos que nos van a permitir abordar una serie de problemáticas en nuestras escuelas. Pero, ¿qué pasa si nosotros encontramos una problemática y no encontramos una serie de contenidos que nos puedan apoyar a la atención de esa problemática? Bueno, recordemos que en la nueva escuela mexicana existe este concepto llamado codiseño, donde nosotros como colectivos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, desde nuestra experiencia, vamos a aportarle, vamos a nutrir, vamos a enriquecer esto que nosotros denominamos o que conocemos como el plano analítico. En el plano analítico nosotros tenemos la facultad de, a partir de esos contenidos nacionales que encontramos en el plano sintético, podemos nosotros nutrir, podemos enriquecer, podemos ajustar y podemos contextualizar. Entonces, el programa analítico, dice aquí el texto, en los que identifican temas o problemas de la realidad que servirán para organizar los contenidos y dar sentido a lo que se aprende a partir de los ejes articuladores. Entonces, el programa analítico es donde finalmente se organizan estos contenidos y se aporta lo que la escuela considere para que de alguna manera estos contenidos, estos PDAs, tengan un sentido de atención y podamos aproximarnos a la solución o a la atención de las problemáticas que se viven en cada centro educativo. Entonces, el programa sintético nos da pie a organizar el programa analítico, donde ya ahí aparecen los contenidos y los PDA de alguna manera organizados a los intereses particulares de cada escuela, de cada centro educativo. Esto es muy importante decirlo, maestros. El programa sintético nos da pie a organizar, a planear, a estructurar el programa analítico, donde están plasmados los contenidos de una manera que representan los intereses de cada colectivo, de cada escuela. Quiero señalar, hacer un paréntesis.
es interesante ver cómo en las redes sociales de repente aparece que ponen a la venta programas analíticos. Entonces, yo digo, ¿cómo lo contextualizan? Porque cada centro educativo es diferente, cada centro educativo observa realidades distintas. Entonces, pues aquí el llamado maestros, maestras es que cada uno de nosotros como docentes en nuestro colectivo, pues el deber ser nos indica que debemos de construir nuestro programa analítico con base en las problemáticas que nosotros observamos y de alguna manera los contenidos y los PDA están organizados de acuerdo a las prioridades y de acuerdo a los intereses que cada colectivo de manera local determina atender. Entonces, veamos la siguiente tabla. Aquí se nos muestra cómo el programa analítico debe estar estructurado. Y ciertamente el programa analítico surge como base a partir de los contenidos que se nos presentan en el programa sintético. Pero también es muy importante señalar que cuando nosotros hablamos de identificar o de detectar problemáticas, pues no hablamos de detectar problemáticas de alguna manera a priori o ya con una idea preconcebida, sino que nosotros debemos de detectar y de afirmar cuáles son las problemáticas que impactan en nuestra comunidad a través de la realización de un diagnóstico socioeducativo inicial. Es muy importante que nosotros, maestros, maestras, entremos en esta formalización de nuestra práctica educativa. Nosotros no podemos suponer a priori tal o cual situación en nuestra escuela. Tenemos que hacer una serie de ejercicios donde, pues de alguna forma, se nos arroje de manera científica lo que nuestra realidad nos está manifestando a través de una serie de instrumentos, a través de una serie de técnicas que nos permitan entender y darle una lectura, como lo decía Paulo Freire, dar una lectura de esa realidad. Y una vez que tenemos esa lectura de esa realidad, pues hacemos una identificación de nuestras problemáticas. Es decir, este diagnóstico nos va a arrojar una serie de información, una serie de insumos que nosotros en colectivo tenemos que discernir, tenemos que dialogar, tenemos que de alguna manera priorizar, tenemos que establecer jerarquías de problemáticas, porque debemos de entender, maestros, que el plano analítico va a registrar esta jerarquización de problemáticas, las cuales se van a atender a lo largo del ciclo escolar. No debemos pretender que las problemáticas que identificamos a partir de nuestro diagnóstico las vamos a atender en 2 o 3 semanas. No, maestros, la situación aquí en el plano analítico es la siguiente. Identificamos una serie de problemáticas y las jerarquizamos y entonces dosificamos los esfuerzos, la manera de la que vamos a abordar estas problemáticas. Entonces, este diagnóstico nos va a dar pues realmente un insumo con el que vamos a trabajar a lo largo del ciclo escolar. Entonces tenemos el diagnóstico, tenemos la identificación de problemáticas y una vez que determinamos qué problemáticas vamos a atender, una vez que ya nos pusimos de acuerdo como colectivo, esto es muy importante señalarlo, maestros, como colectivo es muy importante señalarlo, tenemos que trabajar en colectivo. El paradigma que nos presenta la nueva escuela mexicana rompe con esa idea del trabajo individual, del trabajo particular, del trabajo desvinculado del contexto de mi escuela. Y sobre todo esta situación se daba mucho en secundaria, donde el docente de su asignatura decía, esta es mi asignatura, nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie, a mí déjenme en paz con mi asignatura. Pues esa situación, maestros, ya se acabó porque debemos de diagnosticar en colectivo, debemos de priorizar e identificar las problemáticas en colectivo y tenemos que hacer la contextualización de los contenidos y de los PDA también en colectivo. ¿Y a qué nos referimos con la contextualización de los contenidos y de los PDA? Bueno, nos referimos, maestro, maestra, a esta condición de determinar qué contenidos y qué PDAs vamos a abordar para atender la problemática que queremos atender en esta primera etapa
de nuestro plano analítico. Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, maestros, cuando nosotros hablamos de organizar contenidos, tiene que ver con los contenidos que van a ser abordados a partir, ustedes lo van a ver, de la ejecución de los proyectos integradores y de cómo estos proyectos o esta dinámica de proyectos, utilizando la metodología que tú consideres, pues van a tener que ir robusteciendo tu proyecto. Pero continuamos. Tenemos pues que este programa analítico o este plan analítico, además de la organización de los contenidos, debemos de considerar los ejes articuladores. ¿Qué eje articulador vamos a implementar a partir de la problemática que estamos visualizando? Más adelante vamos a ver que efectivamente ustedes ya lo conocen, los ejes articuladores son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y los aprendizajes que el alumno ya tiene. O diría yo, el énfasis en el que nosotros vamos a abordar tal o cual contenido con el fin de atender una problemática determinada. Entonces, hay que ubicar, hay que identificar, hay que señalar qué eje articulador o qué ejes articuladores vamos a trabajar. Por otro lado, tenemos pues la temporalidad de los contenidos, es decir, este plano analítico o este programa analítico, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué temporalidad? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿En qué momento se va a dejar de lado lo que se está plasmando aquí? Diríamos, la temporalidad tiene que ver con esa dosificación de los contenidos. ¿Cuántas semanas? ¿Para cuántas secuencias didácticas nos da esta situación? Y por otro lado, tenemos este otro punto que nos habla acerca de las orientaciones didácticas. Las orientaciones didácticas, maestros, pues es, digámoslo, el paso previo a la estructuración de las actividades de aprendizaje. Como sugerencia personal, en la experiencia que hemos tenido en nuestro colectivo, es importante que ya aquí nosotros ya demos la pauta de por lo menos una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre. En orientaciones didácticas, ya de alguna forma nosotros tener un panorama de qué tipo de actividades vamos a ir generando ya con el fin de aterrizar lo que los contenidos y los PDA nos están manifestando que el alumno debe de concretar o debe de realizar. Y por último, nuestro programa nuestro programa analítico debe de incluir, esto es muy importante, maestros, una estructura o una programación con el enfoque de la evaluación formativa. Es decir, ¿cómo voy a evaluar estas actividades que estoy planteando en mis orientaciones didácticas? Pues tienen que ser a partir de la evaluación formativa. Pero así como estoy planteando mis orientaciones didácticas, así como planteo una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre, pues en ese mismo sentido, maestros, maestras, pues debo de plantear un momento para hacer una evaluación formativa de esa actividad 1, de esa actividad 2, de esa actividad 3 y establecer momentos para llevar a cabo una retroalimentación. Entonces, estos son de alguna forma lo que nos marca la guía que debe de tener nuestro programa analítico. Estos son los contenidos o estos son los aspectos mínimos que debe de tener nuestro programa analítico. Y bueno, en la guía se nos plantean una serie de preguntas acerca de cómo hemos abordado nuestro trabajo en el aula. Se nos plantea cómo nosotros a partir de la visualización de un video, pues tenemos que hacer una serie de comentarios. ¿Cómo nos organizamos en nuestra escuela para construir el programa analítico? ¿Cómo se incorporan estos elementos al programa analítico? Bueno, es parte de las actividades que nos muestra la guía. Como siguiente punto, maestros, tenemos algo denominado integración curricular. Y antes que se me pase mencionarlo, aquí también queremos tocar el punto de la materia o esta nueva asignatura que surge a partir de la implementación de la nueva escuela mexicana. Me refiero a precisamente la materia de integración curricular, donde muchos maestros, muchas maestras, muchos colectivos docentes no saben qué hacer con esa materia, no saben qué hacer con ese tiempo.
Y bueno, quiero comentarte la idea que viene aquí. En la lámina tenemos los 4 campos formativos como pauta de una integración curricular donde ya no estamos viendo una serie de materias que van sin una conexión entre ellas y que cada una maneja de alguna forma un perfil o una idea o una línea, sino que ahora vamos a trabajar a partir de campos formativos donde las materias o las asignaturas o las disciplinas se conforman en estos grupos llamados campos formativos. Y tenemos entonces que estos grupos de materias o de asignaturas o disciplinas están conjuntados para que convivan, para que interactúen, para que se interrelacionen, para que exista un diálogo entre estas 2 o 3 o 4 o 5 asignaturas según sea el campo formativo. Y entonces tenemos el campo formativo de lenguajes, donde hablamos de la materia o la asignatura de español, inglés y artes, y en todo caso también lenguas indígenas o lenguas maternas. Tenemos el campo formativo de saberes y pensamiento científico, donde tenemos matemáticas por un lado y tenemos la materia de ciencias. Cuando hablamos de ciencias en fase 6, estamos hablando de que en primer grado tenemos biología, en segundo grado tenemos física y en tercer grado tenemos química. Finalmente, estas materias van a estar conviviendo la una con la otra. Es una convivencia, es un diálogo y es un colaborar y vamos a verlo más adelante. Para cada campo formativo existe una metodología de trabajo planteada a partir de los proyectos. Y entonces tenemos el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, que está conformado por la materia de ética, formación cívica y ética, por la materia de historia, por la materia de geografía. Estas materias incluyen pues el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, y finalmente tenemos el campo formativo de lo humano y lo comunitario, donde está la asignatura de educación física, tecnologías y tutoría o educación socioemocional. Entonces, la dinámica que se nos plantea a partir de los 4 campos formativos es que estas materias que conforman estos campos pues van a estar en un proceso de diálogo constante y de trabajo común y de interacción y de sumar esfuerzos y de ponerse de acuerdo y de lograr un trabajo unificado, que no quiere decir estandarizado, sino un trabajo con una meta común. En ese sentido vamos a transitar con los campos formativos. Ahora, ¿qué elemento me puede dar una conexión transversal con estos campos formativos? Pues precisamente, maestros, maestras, la asignatura de integración curricular permitirá interrelacionar lo que los 4 campos formativos están trabajando. De alguna forma, la materia de integración curricular, si nosotros vamos a implementar un proyecto integrador con una temática común que va a meter a los 4 campos formativos a trabajar, además de señalar un eje articulador, tenemos la asignatura en el tiempo y en el espacio de nuestra jornada académica, tenemos el espacio de la materia de integración curricular, donde el docente que está a cargo de este espacio, pues tendría que hacer esa labor de enlace, de comunicar, de enlazar, de articular los esfuerzos que están impactando en el alumno, porque finalmente, maestro, fíjate qué interesante es. El alumno del maestro de matemáticas es el mismo alumno de la clase de educación física y de tecnología, de la clase de historia, de la clase de español. Y la materia de integración curricular puede facilitar esta interacción en el sentido de no perder de vista el sentido que tiene o que debe de tener el trabajo a partir de un proyecto integrador donde todas las asignaturas están relacionadas en la concreción de un proyecto que va a generar un producto determinado. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí la integración curricular conformada por los 4 campos formativos y sin duda también la asignatura o la materia
de integración curricular. Digámoslo, no materia como tal, sino este espacio denominado integración curricular. Pues continuando con esta idea de la integración curricular que nos plantea la nueva escuela mexicana, pues surgen lo que se denomina los ejes articuladores. Y ya decíamos que los ejes articuladores son estos puntos de encuentro entre la didáctica del docente y los saberes de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Que de alguna manera nosotros, maestros, maestras, pues habíamos pasado muchas veces en otros programas o en otros esquemas de educación, habíamos pasado por alto los intereses de nuestros alumnos. Nosotros solo llegábamos al aula y determinábamos lo que íbamos a ver y lo que íbamos a abordar sin mayor consideración a los intereses del alumno. A partir de la entrada de la nueva escuela mexicana, uno de los aspectos que se vuelven muy interesantes es considerar los intereses de aprendizaje que tiene el alumno. Y entonces, en este sentido, los ejes articuladores nos van a ayudar a establecer estos puntos de conexión entre los intereses del alumno, la didáctica del docente y el énfasis entonces y la forma de abordar de tal o cual contenido o de tal o cual proyecto de acuerdo a cómo los alumnos necesitan que se aborde tal o cual situación de aprendizaje. Entonces, tenemos los ejes articuladores, ustedes ya saben que son 7, tenemos el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, inclusión, igualdad de género, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y tenemos finalmente el eje articulador de vida saludable. Y cada uno de ellos, maestros, ustedes revisan su documento de Plan de Estudios 2022, pues nos da la pauta de cómo nosotros a partir de un eje articulador podemos hacer énfasis en una serie de dinámicas de aprendizaje. Entonces tenemos lo que corresponde aquí a los ejes articuladores. Ahora, maestros, es importante que nosotros visualicemos que de acuerdo a nuestro plano analítico o a nuestro programa analítico, nosotros podemos considerar 1 o 2 ejes articuladores, pero es muy importante que estos ejes articuladores, maestros, maestras, sí se reflejen en las actividades que se están planteando. Esta idea de los ejes articuladores no debe ser nada más como, pues como el formato dice que debo de considerar un eje articulador, pues lo pongo nada más por ponerlo. No, sino que debe ser, maestro, el deber ser es que el eje articulador debe de impactar en la forma en la que estructuramos nuestras actividades. Ahora, maestros, tenemos, miren, en la nueva escuela mexicana, las cosas están estructuradas de tal manera que un concepto nos lleva a otro y a otro y a otro. Es decir, están interrelacionados y es muy difícil desvincular uno del otro. Por ejemplo, no podemos desvincular el programa analítico del programa sintético y viceversa. Pero cuando hablamos de programa analítico, no podemos hacer a un lado la integración curricular a partir de los campos formativos y, por ende, nos relacionamos directamente con los ejes articuladores. Pero cuando hablamos nosotros de una manera de trabajar a partir de integración curricular, esta integración curricular se ve de manera concreta ya en la elaboración de proyectos. Y quiero hacer mención aquí. Tengo un material donde abordamos las 4 metodologías que se proponen para cada campo formativo. Son propuestas de trabajo metodológico, aunque también aquí nosotros en Jalisco hemos trabajado con una metodología que tiene que ver con proyectos integradores. Maestro, sea cual sea la dinámica de proyectos que tú estés trabajando, estos proyectos buscan articular los saberes y los conocimientos de una manera que al alumno le resulten significativos.
los proyectos tienen esta intencionalidad de ser interdisciplinarios, de abordar problemáticas reales, concretas, que tienen que ver con la realidad de nuestros alumnos y que de alguna manera estas problemáticas, a partir de los recursos intelectuales de nuestros alumnos y de las capacidades cognitivas de nosotros también como docentes, proponer estrategias para resolver o para abordar estas problemáticas. Entonces, básicamente, maestros, la dinámica de proyectos o de trabajo por proyectos, pues la nueva escuela mexicana nos plantea una metodología para el campo formativo de lenguajes, que es el trabajo a partir de proyectos comunitarios. Tenemos una metodología planteada para el campo de saberes y pensamiento científico, que es indagación con enfoque STEAM. Tenemos el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, que nos plantea una metodología de trabajo a partir de aprendizaje basado en proyectos. Y finalmente tenemos el campo formativo del humano y lo comunitario, que nos plantea una metodología denominada aprendizaje-servicio. Y entonces tenemos tres puntos fundamentales, maestros, donde se promueve el desarrollo integral de niños y niñas y adolescentes a partir de aprendizajes situados y contextualizados. Es decir, el abordaje ya de los conocimientos o de los aprendizajes a los cuales queremos llevar a nuestros alumnos tiene que ver con su realidad, con su contexto. Aprendizajes situados, contextualizados, significativos, que sean parte de la realidad de nuestros alumnos. Y que además se tiene que brindar atención a abordar, a atender, a solucionar estas problemáticas que identificamos en nuestros diagnósticos, donde nosotros, a partir de movilizar y organizar contenidos plasmados en nuestro programa analítico, vamos a traducirlos en una serie de proyectos y de actividades donde el alumno va a finalmente a desarrollar una serie de propuestas o de soluciones que pretendan abordar o solucionar o resolver estas problemáticas. Y con todo ello, maestros, fíjate qué interesante es todo esto. Como resultado de esta metodología de trabajo por proyectos, vamos a generar en nuestros alumnos el desarrollo de habilidades blandas. No solo hablamos de los aspectos formales del aprendizaje, no solo hablamos de que el alumno va a manejar el 2x2 es 4, sino que aquí vamos, además de estos aprendizajes formales de cada materia, vamos a abordar el desarrollo de habilidades blandas, como lo es el pensamiento crítico, como es el trabajo en equipo, como es el argumentar ideas, como es el de poder nosotros plantear una hipótesis, como es el que nosotros trabajemos a partir de objetivos. Todo esto el alumno lo va a ir desarrollando de una manera gradual a partir de la implementación de los proyectos. Entonces, maestros, maestras, mira, en mi centro educativo, yo trabajo en la secundaria 39 mixta, en la Colonia Jalisco, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y llevamos ya 4 ciclos escolares trabajando con proyectos integradores. Y hemos visto a lo largo de estos 4 ciclos escolares cómo ha existido una evolución en la manera de que nosotros como colectivo hemos trabajado, pero también cómo nuestros alumnos han estado respondiendo a este trabajo a través de metodologías por proyectos. Y ya comenzamos a visualizar algunos pequeños frutos de cómo los alumnos hoy tienen un impacto distinto en su aprendizaje cotidiano. Y bueno, maestros, el trabajo por proyectos en la nueva escuela mexicana, pues no viene solo. Yo decía hace un momento que en mi centro educativo, en mi escuela, trabajamos por proyectos integradores, y los proyectos integradores hemos encontrado la manera en que en colectivo los diseñamos y editamos una serie de guías que se convierten en el cuadernillo de trabajo de los alumnos. Pero además de lo que nosotros hacemos en este colectivo, pues tenemos todos, en el caso de educación primaria y secundaria, tenemos una nueva familia de libros de texto.
los cuales maestros, maestras, aquí estás viendo algunos puntos en tu pantalla, los cuales pues suponen y generan un cambio sustantivo en la forma de trabajar en el día a día con nuestros alumnos. Maestro, maestra, ya si tú te has dado la oportunidad de checar esta nueva familia de libros, pues de repente algunos compañeros, compañeras me habían abordado y me decían, oye, maestro, estos libros vienen mal, los temas están en desorden, no hay un orden, no hay una consecución lógica. Sí, efectivamente pareciera que vienen en desorden, pero no es que vengan en desorden. Hay que entender lo siguiente. Bueno, cuando hablamos de los libros de texto, por lo menos en la fase 6 en secundaria, tenemos tenemos libros para cada campo formativo. Entonces ya no tenemos libro por materia, por asignatura, para comenzar. Eso implica que el chico va a traer 4 libros, uno por cada campo formativo. Significa que yo docente voy a compartir libro con otros maestros, con otros docentes. Entonces, eso ya implica otra forma de trabajo. ¿Por qué? Porque en el campo formativo de saberes, supongamos de primer grado, el chico trae su libro de saberes y pensamiento científico y en ese libro vienen los contenidos de mi asignatura de matemáticas 1, pero también vienen los contenidos de la materia de biología 1. Entonces, en ese sentido, pues ya me habla de un cambio de la manera en la que vamos a abordar. Ahora, estos libros están diseñados de esa manera porque el propósito es que se articulen estos libros con lo que complementa la familia de libros en la nueva escuela mexicana. Entonces tenemos 4 libros por campo, un libro por campo formativo, de tal manera que tenemos 4 libros. 4 libros, uno que corresponde a cada campo formativo, pero cada uno de estos libros está articulado a partir del libro de proyectos. Los libros de proyectos están articulados a partir, o están estructurados, a partir de las metodologías propuestas para cada campo formativo. De tal manera, maestro, que tenemos nuestro libro de proyectos de primer grado y en ese libro de proyectos de primer grado tú vas a encontrar proyectos que se van a enfocar en el campo formativo de lenguajes, de saberes, de ética y de lo humano y lo comunitario. Vas a tener ahí proyectos que tienen que ver con los 4 campos formativos y tú tendrás que atender a los proyectos relacionados con tu campo formativo. Ahora, también tengo un material en mi canal referente a la estructura metodológica de los libros de texto y cómo está estructurada la metodología en cada uno de estos campos. Ahí, maestro, tú te vas a dar cuenta cómo el libro de proyectos nos va a regir, por así decirlo, nos va a ordenar el trabajo con los otros libros. El libro de proyectos me plantea un proyecto y a partir de ahí yo tengo que relacionar los contenidos que se abordan en ese proyecto con el libro de mi campo formativo y además con el libro de múltiples lenguajes. El libro de múltiples lenguajes es un libro donde se nos aportan algunas lecturas complementarias, pero cuando decimos lecturas complementarias no se refiere a lecturas de texto únicamente, sino también nos habla de un nivel de lectura de imágenes, un nivel de lectura a partir de ciertas estructura de imágenes, de cierta composición estética y bueno, en ese sentido, ahí están. Y bueno, la idea es que nos articulemos en el uso de los libros de texto a partir de lo que dictamina el libro de proyectos. Si quieres profundizar más sobre este tema, visita mi canal y tú vas a ver ahí un contenido relacionado con las metodologías sociocríticas donde hacemos un análisis particularizado de cada uno de los campos formativos y su estructura metodológica. Entonces, maestros, pues efectivamente los libros de texto ya no es el manual de trabajo en el niño donde escriban, continúen, hagan los ejercicios de la página 50 de su libro de historia. No, ya no es así. Ahora, efectivamente, estos libros solo tienen lecturas, a excepción del libro de proyectos, donde sí se nos plantean una serie de preguntas y de actividades, pero en el libro correspondiente al campo formativo son lecturas de apoyo.
Que tú no encuentras una lectura que te fortalezca en tu proyecto que tú vas a hacer, pues tú puedes nutrirle, maestro. Que el proyecto que te está planteando, tú consideras necesario hacer un ajuste, hazle un ajuste. En este marco de la nueva escuela mexicana, todo este tipo de ajustes, de contextualizaciones son válidas y diría yo, maestro, necesarias, son necesarias. No te tienes que quedar solamente con lo que te plantea el libro. Tú considera aquellas cosas con base en tu diagnóstico, considera aquellas cosas que necesita tu grupo o que necesitan tus alumnos y sin duda tienes toda la autoridad, toda la capacidad para instrumentar los ajustes que consideres necesarios. Pues maestros, maestras, les agradezco que hayamos llegado ya al final de este video. Están viendo ustedes en pantalla mis redes sociales. Los invito a que se suscriban a su canal de YouTube Ateneo Educativo, donde con su suscripción, maestro o maestra, pues haces posible este tipo de producciones, que créeme, lo hacemos con el corazón, con la intención de facilitar y de ser un apoyo en tu trabajo, en el día a día, en tu aula. Así es que, maestro, maestra, yo soy tu amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley. Me da mucho gusto en saludarte y te agradezco. Suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima.